Top 5 asesinos más peligrosos de la historia. La historia de la humanidad ha sido testigo de oscuros capítulos protagonizados por individuos cuyos actos han dejado una profunda huella de terror y violencia en la sociedad. Entre estos personajes siniestros se encuentran los asesinos en serie, aquellos individuos que han llevado sus deseos homicidas a niveles extremos y han sembrado el miedo en comunidades enteras. A lo largo de los años, algunos de estos asesinos han adquirido notoriedad mundial debido a la brutalidad de sus crímenes y la magnitud de sus acciones. En el video de hoy veremos los casos de los 5 asesinos más peligrosos de la historia, cuyos nombres han quedado grabados en la memoria colectiva debido a su iniquidad. Número 1. Jack el Destripador. Comenzamos nuestra lista con uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos, Jack el Destripador. Activo en el distrito de Whitechapel, Londres, a finales del siglo XIX, Jack el Destripador es conocido por sus brutales y sádicos asesinatos de mujeres prostitutas. Su habilidad para evadir la captura y la falta de pistas concretas sobre su identidad lo han convertido en un enigma sin resolver hasta el día de hoy. Jack el Destripador dejó un legado de miedo y fascinación en la historia criminal, inspirando numerosas películas, libros y debates. Algunos de los casos más despiadados de Jack son las mutilaciones de Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols fue una de las primeras víctimas de Jack el Destripador. Su cuerpo fue descubierto en Box Row con horribles heridas en el cuello y el abdomen. Los informes sugieren que su garganta había sido cortada de un lado a otro y su abdomen fue abierto con precisión, dejando a la vista sus órganos internos. Estas mutilaciones sugieren un grado de conocimiento anatómico y una intención de infligir su sufrimiento extremo. Elizabeth Stride y Catherine Dowes. La noche del 30 de septiembre de 1888, Jack el Destripador llevó a cabo una doble matanza. Primero asesinó a Elizabeth Stride en Burnett Street, aunque el nivel de mutilación en este caso fue menor que en otros asesinatos atribuidos a Jack el Destripador, la violencia aún era evidente. Luego, en Mitre Square, el asesino atacó a Catherine Dowes. Su cuerpo fue sometido a mutilaciones brutales y sus órganos internos fueron extraídos y dejados junto a ella. La violencia final de Mary Jane Kelly. La víctima finalmente atribuida a Jack el Destripador fue Mary Jane Kelly. Su asesinato, el más despiadado y gráfico de todos, tuvo lugar en la habitación de su departamento. Kelly sufrió una mutilación extrema con su cuerpo casi irreconocible debido a las heridas infligidas. Se cree que Jack el Destripador pasó más tiempo con esta víctima, lo que le permitió realizar mutilaciones más detalladas y perturbadoras. Número 2. Ted Bundy. Ted Bundy es otro nombre que ha dejado una huella indeleble en la historia de los asesinos en serie. Bundy, atractivo y carismático, utilizó su apariencia y encanto para ganarse la confianza de sus víctimas, la mayoría de ellas jóvenes mujeres universitarias. Comenzó su ola de violencia en la década de 1970 y sus asesinatos se extendieron a lo largo de varios estados de Estados Unidos. Bundy fue capaz de mantener una doble vida durante varios años, escapando de las autoridades y dejando un rastro de víctimas traumatizadas. Su manipulación y falta de remordimiento lo convierte en uno de los asesinos más temidos de todos los tiempos. Algunos de sus asesinatos fueron la Universidad de Washington. En enero de 1974, Bundy irrumpió en el sótano de la fraternidad de Chi Omega en la Universidad de Washington en Seattle. Allí atacó a 4 mujeres jóvenes mientras dormían. 2 de ellas, Lisa Levy y Margaret Bowman, murieron debido a la violencia extrema. Los informes forenses revelaron que Bundy las golpeó con un palo de metal y las estranguló hasta la muerte. Además de estos actos de violencia, Bundy también realizó mutilaciones post-mortem en los cuerpos de sus víctimas. El lago de Sammamish. En julio de 1974, Bundy se dirigió al lago de Sammamish en Washington, donde se hizo pasar por un hombre atractivo y encantador para ganarse la confianza de las jóvenes. 2 mujeres, Janice Ott y Denise Naslund, desaparecieron ese día y posteriormente se descubrió que Bundy las había secuestrado y asesinado. Los cuerpos de las víctimas no fueron encontrados hasta después de la captura de Bundy. Los asesinatos en Utah. En octubre de 1974, Bundy cometió varios asesinatos en serie en Utah. Una de sus víctimas fue Nancy Wilcox, una adolescente de 16 años. Bundy la secuestró, la golpeó y estranguló. Posteriormente, Bundy confesó haber asesinado a varias mujeres en Utah durante ese periodo, aunque no se conocen todos los detalles de estos crímenes. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video puedes dejar tu like y suscribirte. Dicho esto, continuemos. Número 3. Aileen Wuornos. La única mujer en nuestra lista, Aileen Wuornos, fue una asesina en serie que aterrorizó a los hombres en Florida. Aileen Wuornos fue una asesina en serie que aterrorizó a los hombres en Florida a principios de la década de 1990. Después de una infancia marcada por el abuso y la negligencia, Wuornos se convirtió en una trabajadora sexual y comenzó a asesinar a sus clientes. Sus crímenes se llevaron a cabo en un contexto de autodefensa y venganza por el daño que había sufrido. Wuornos fue arrestada y condenada a muerte. Algunos de sus asesinatos fueron Richard Mallory.
En diciembre de 1989, Aileen Wuornos asesinó a Richard Mallory, un hombre de mediana edad y cliente habitual de la prostitución. Wuornos alegó que había matado a Mallory en defensa propia después de que intentara violarla y torturarla. Su cuerpo fue encontrado en un campo con múltiples heridas de bala. Este asesinato marcó el comienzo de la serie de crímenes de Wuornos. Charles Carskadon. En mayo de 1990, Wuornos conoció a Charles Carskadon en un bar y aceptó tener relaciones sexuales con él a cambio de dinero. Sin embargo, Wuornos afirmó que Carskadon se volvió violento y trató de atacarla. En respuesta, ella le disparó y lo mató. Su cuerpo fue encontrado en un bosque con múltiples heridas de bala. Número 4. Andrei Chikatilo. Conocido como el carnicero de Rostov o el destripador rojo, Andrei Chikatilo fue un asesino en serie que aterrorizó a la Unión Soviética durante la década de 1980. Chikatilo se enfocaba en niños y mujeres jóvenes, y sus crímenes involucraban actos extremadamente violentos y sexuales. Sus asesinatos dejaron a la sociedad rusa en un estado de pánico y desconfianza. Después de un largo periodo de impunidad, Chikatilo finalmente fue capturado y condenado a muerte en 1992. Algunos de sus crímenes más violentos fueron el asesinato de Elena Sakhovnova. El 20 de diciembre de 1978, Chikatilo llevó a cabo su primer asesinato conocido. Su víctima fue Elena Sakhovnova, una niña de 9 años. Chikatilo la llevó a un terreno baldío donde intentó abusar sexualmente de ella. Cuando no pudo lograrlo, la apuñaló repetidamente y la dejó morir. Este crimen marcó el inicio de su escalada hacia una serie de asesinatos brutales. Los crímenes en el ferrocarril. Chikatilo cometió numerosos asesinatos a lo largo de las vías del ferrocarril, seleccionando a sus víctimas de manera aleatoria. Sus métodos incluían apuñalamientos, estrangulamientos y mutilaciones post-mortem. En muchos casos, Chikatilo también cometió actos de canibalismo y extrajo órganos internos de sus víctimas. El asesinato de Svetlana Korostik. Uno de los crímenes más despiadados de Chikatilo fue el asesinato de Svetlana Korostik, una niña de 9 años. Chikatilo la secuestró y la llevó a un bosque donde la sometió a torturas, la violó y finalmente la mató. Además, realizó mutilaciones extremas en su cuerpo, dejándola prácticamente irreconocible. Número 5. John Wayne Gacy. El caso de John Wayne Gacy es uno de los más perturbadores y escalofriantes de la historia criminal estadounidense. Conocido como el payaso asesino, Gacy se disfrazaba de payaso en fiestas infantiles y eventos locales mientras llevaba una doble vida como asesino en serie. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó a 33 jóvenes hombres y adolescentes en su hogar en Illinois. Sus víctimas eran atraídas por promesas de trabajo o dinero solo para encontrarse con un destino horrendo. Gacy fue arrestado en 1978 y posteriormente condenado a muerte. Su caso puso de manifiesto las fallas del sistema judicial en relación con la supervisión de delincuentes sexuales y la importancia de la justicia para las víctimas. Sus asesinatos más despiadados fueron Timothy McCoy. En enero de 1972, Gacy secuestró y asesinó a Timothy McCoy, un joven de 16 años. Gacy lo llevó a su casa, lo torturó y luego lo estranguló. Después de su muerte, Gacy enterró el cuerpo de McCoy debajo de su garaje. John Butkovich. En julio de 1975, Gacy atrajo a John Butkovich, de 17 años, a su casa. Luego de drogarlo y esposarlo, Gacy lo estranguló hasta la muerte. Luego enterró su cuerpo en el mismo lugar que otros de sus víctimas, bajo del garaje. Darrell Sampson. En abril de 1976, Gacy secuestró y asesinó a Darrell Sampson, de 18 años. Al igual que en otros casos, Gacy abusó sexualmente de Sampson antes de asfixiarlo. Luego enterró su cuerpo en el río Des Plaines. Ahora coméntanos, ¿cuál crees que es el asesino más despiadado de estos 5? Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Nosotros nos vemos en próximos encuentros.